El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí, dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día de hoy. Si estás escuchando es por el amor y la misericordia de Dios. Quiero traer una palabra que el Señor quiere que su pueblo conozca, aquellos que han sido llamados para hacer su voluntad. En Juan capítulo 7 versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si tú has estado buscando hacer la voluntad de Dios, el Señor te habla en esta hora para que ya no tengas más excusas y lo obedezcas. Pero es muy importante que tú tomes la decisión de obedecerlo después de que el Señor te hable, porque si no lo haces, desafortunadamente ya no vas a tener otra opción que o te haces caliente o te haces frío, pero una de las dos cosas tiene que suceder, porque estamos en los últimos tiempos y el Señor dijo que el que sea santo santifíquese más todavía. Y para ti que has estado diciendo en tu corazón: Señor, yo te quiero agradar, yo quiero hacer lo que tú me has mandado a que yo haga, pues el Señor te está hablando en esta hora. Y si has sido escogido de Dios y el Espíritu de Dios está en ti, vas a conocer y vas a saber que no es por mi propia cuenta que estoy hablando, sino es el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu para que te levantes y obedezcas, para que ya no sigas más en esa vida tibia que has estado llevando. Quiero compartirte que vayas conmigo a la Biblia, en Jeremías, capítulo 42. Te voy a leer desde el versículo 2. Era el pueblo de Israel que había pasado por mucha tribulación. Y le dijeron voy a empezar a leer el versículo 2, dice: y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Y llamó a Jonaán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para preservar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque yo estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, de la cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra.
En el 13 dice, mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis, de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Quiero volvértelo a leer el 19 y dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. El Señor te dice que no regreses a los placeres que antes tenías en el mundo. Ciertamente has estado pasando por aflicción, por tribulaciones, pero es a causa de tu desobediencia, que hoy obedeces a Dios y al rato lo desobedeces. Hoy pones la palabra de Dios por obra, 2 horas más tarde estás quebrantando los mandamientos. Eso se llama tibieza. Y los tibios el Señor los vomitará de su boca. Pero mira el amor de Dios tan grande y su misericordia para cada uno de sus hijos, que Él no quiere que se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él te está llamando y te está dejando saber las cosas que Él tiene para ti. Él dice que Él te va a plantar, que Él te va a edificar, pero se requiere algo para que puedas recibir esos beneficios, que no te regreses al mundo, que no regreses como la marrana, como los marranos al lodo, y como el perro regresa a su vómito. Él no quiere que tú hagas eso, porque vienen días malos, tan malos que aunque Él vea el sufrimiento que tú estés pasando, no te va a poder librar, porque fue una mala decisión que tú tomaste. Ahora sí, como dice en México, que en soldado avisado no muere en guerra. El Señor te está avisando para que no te dejes engañar por las artimañas del enemigo. Y si realmente quieres agradar a Dios, como este pueblo que ya estaba cansado de que les estaba viniendo mal tras mal, pero si tú te vas a leer parte de atrás del versículo 41, tú vas a leer ahí que es a causa de la desobediencia. O sea que no obedecían lo que Dios les decía. Por eso el Señor no puede quebrantar su palabra. Tú lo que dice en su palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para la carne, de la carne recibirás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu recibirás vida eterna. Pero es muy importante que te pares firme y que ya no sigas siendo títere del malo, que no te dejes manipular, porque tú has sido escogido para hacer la voluntad de Dios. No has sido elegido para hacer lo malo. Simplemente haces lo malo por tu propio deseo, porque lo quieres hacer, no porque estés viciado, porque estés atado a eso, El Señor te ha hecho libre. Clama a Él. Si tú realmente te arrepientes y quieres hacerlo, pero de corazón, hazlo. Puedes al final hablar al número que te van a dar ahí y se orará por ti, para que Dios tenga misericordia de ti una vez más. Pero no le vayas a hacer como ellos, que dijeron,
ciertamente todo lo que Jehová te dijere que hagamos, lo vamos a hacer. En el 5 dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Esta gente, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que a precio de sangre ha sido comprado, se está dejando engañar por el enemigo. ¿Por qué? Porque le viene y le dice, tú nunca vas a poder dejar de pecar. Es mentira, no hay ni un hombre perfecto. Pero el Señor te demanda perfección, te demanda santidad. No es el hombre, es Dios. Él dice que ninguna cosa injusta entrará en su reino. ¿A poco si tú tienes a tu hijo y le dices, mira, quiero que te bañes, que te pongas presentable porque vamos a ir a una fiesta? El niño se baña y te entretienes haciendo cosas y después el niño se ensucia. ¿Y qué le vas a decir? Muy bien, hijo, lo hiciste. ¿Tú crees que si él te dice, papá, lamento haberme ensuciado, pero es que como tú estabas tardando en estar listo para salir a la fiesta, me ensucié, así vámonos? ¿Lo llevarías así? Yo te aseguro que no. Si eres un papá estricto, un papá que le gusta tener a sus hijos presentables, lo regresarías a que se cambiara otra vez, que se aseara y se pusiera presentable, pero no lo ibas a llevar así. Lo mismo es el Señor. Aunque el Señor te limpió la primera vez que viniste a sus pies, a causa de que se ha dicho que Jesús viene y tú miras que no viene, que nada pasa, has estado cometiendo pequeños pecados, por decirlo así, como los categorizan hoy en día, que son pequeños pecados pecados blancos, pero no tan malos. Déjame decirte que en Dios pecado es pecado, sea chico, sea grande, es pecado. El Señor dijo que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos que Él puso, transgresor se hace de toda la ley. Así que Él lo único que quiere, que tú le obedezcas, que tú te rindas a sus pies y que te dejes usar por Él. Porque ya no vas a ser tú haciendo las cosas, sino vas a ser un instrumento de Dios para transportar vida, un instrumento para hacer la voluntad de Dios en esta tierra, o desafortunadamente serás un instrumento de deshonra. Mira, así como el Señor creó a Faraón para mostrar su poder, Dios tiene pueblo que Él ha creado, hijos, que Él ha traído a esta tierra con un propósito, pero desafortunadamente se queda ahí porque no se quiere dejar todos los deseos de este mundo. Se sigue proveyendo para los deseos de la carne. Y a causa de que se sigue proveyendo para los deseos de la carne, te vienen las malas calamidades. Te viene, por ejemplo, vas manejando y tienes prisa por llegar a tu trabajo porque por negligencia se te hizo tarde o X cosa, y vas más de límite. Te mira un policía, te va a parar. Aunque tú le digas, Señor, guárdame, protégeme, Él no te va a guardar. ¿Por qué? Porque el Señor estableció las autoridades para que tú las obedezcas. Dejó leyes aquí para tu propio bien. ¿Y qué es lo que viene después? Te para el policía. Si tienes licencia, pues se la das. Tienes seguranza, te da un ticket. Y después dices, Señor, ¿por qué tengo que pagar un dinero que no tenías la necesidad de pagar, nada más por una simple negligencia de haber querido quebrantar las leyes? Porque sabías que tenías que ir al límite, pero no quisiste hacerlo, porque ibas a llegar tarde a tu trabajo. Nada pasaba si simplemente hubiese seguido manejando y llegaras tarde al trabajo y decir, ¿sabes qué? Se me hizo tarde. Pude haberme venido más arriba del límite, pero por obedecer las leyes terrenales que Dios dejó, no lo hice. La persona te iba a entender.
el que te estuviera por jefe, porque Dios honra a los que le honran. Si tú hubieras honrado a Dios guardando su palabra en ese momento, Él te iba a guardar. ¿Para qué? Para que no te corrieran del trabajo o incluso no te dijese nada. Lo mismo pasa con los demás mandamientos. Los estás quebrantando, como dice su palabra, que las pequeñas zorras destruyen grandes viñedos. Y luego vienes y le levantas tu voz al Señor y le dices, ¿por qué me pasa esto? Si te pasa eso, es porque tú has querido que te suceda así, no es porque sea la voluntad de Dios. Él te advierte antes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que te vaya bien. Incluso, aún cuando has estado sembrando bien y mal, el Señor te habla en su infinito amor y misericordia y te deja saber que tú no tienes por qué temer al malo, porque el malo nada puede hacerte. El Señor te tiene en su mano y el que está en su mano nadie lo arrebatará. Has estado temiendo continuamente a lo que el malo te puede hacer, pero el malo nada te puede hacer si no es por la voluntad de Dios. El malo solamente es un instrumento en las manos de Dios, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Jesús dijo que no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. A ese debes de temer. Si de alguien te tienes que tener temor, es de Dios, no del hombre, no del diablo, de nadie, porque Él no te puede hacer absolutamente nada. Mira, en el versículo 9, dice, y les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviastes para preservar vuestros ruegos en su presencia. Él te dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. O sea, Dios castiga tus actos de rebeldía, porque dice que el padre al hijo que ama lo corrige, y si no te corrige, pues serías bastardo. Él quiere que tú te afirmes, que tú te pares firme para estos últimos días que vienen. Te dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy para salvarlos y para librarlos de su mano. Él te está diciendo que no temas lo que el diablo te puede hacer, porque no te puede hacer absolutamente nada. Nada te puede hacer. Incluso su palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una vez que tú aceptas al Señor Jesús en su corazón y que te pone en su camino para que lo sigas, no debes de tener temor de las cosas que pueden venir, porque el Señor dijo que Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él te dice, separados de mí, nada podéis hacer. Si tú estás separado de Dios, Dios no está en ti, no vas a poder poner por obra su palabra. Pero si Dios, el Espíritu de Dios, está morando en ti, no va a ser gravoso poner por obra su palabra, sino que te vas a deleitar en ponerla por obra. O sea, porque este tiempo que has estado poniendo por obra la palabra, la has estado poniendo por obra en la carne, no en el Espíritu. Tú ya no, si has aceptado a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de verdad, ya no eres más carne, sino es el Espíritu. Tu carne solamente es como un instrumento que Dios te ha dado para hacer las cosas buenas, porque dice que ya no presentéis vuestros miembros para hacer obras de injusticia, sino para hacer la justicia de Dios. Ya no presentéis tus ojos para mirar iniquidad, ya no prestes tus oídos para escuchar mentiras y engaños, blasfemias, sino presta tu oído para escuchar la voz de Dios. Deja que tus labios hablen la palabra de Dios. Deja que tus manos hagan obras justas.
Deja que tus pies caminen en caminos de rectitud y no de iniquidad. Porque así como un carro no se puede manejar por sí solo, tampoco un ser humano se puede manejar si no está el Espíritu de Dios. O está siendo manejado, está siendo guiado por el Espíritu de Dios para hacer justicia, o está siendo usado por el malo para hacer injusticia. Uno de los dos estás dejando que habite en ti. Y yo te recomiendo que dejes que el Espíritu de Dios sea el que guíe tu vida y no el malo, porque el malo vino para matar, para robar y destruir. Muchas personas le han dado más poder al malo del que merece. El malo fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora el total control lo tiene Jesús, aquel que se levantó de entre los muertos. ¿Por qué crees que cuando Él estuvo en la tierra, si tú lees su palabra, cuando los demonios salían y ellos mismos confesaban, corrían a postrarse delante de Él y confesaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios? Muchas veces dice que Él los callaba para que no le descubriesen que Él era el Hijo de Dios. O sea, tú no tienes por qué tener temor a los demonios, al malo, lo que Él te puede hacer, sino el malo tiene que huir de ti, no tú, no al revés, que tú tengas que huir del malo. Pero he aquí, el Señor te dice que Él es Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea la batalla por ti y no tú. Tú tienes que quedarte quieto, en paz, en tranquilidad. Como dice su palabra, en quietud y descanso hallaréis salvación para vuestras almas. Él te está llamando a que tú vivas en obediencia, a que tú solamente, si el Señor te dice haz esto, tú lo haces. Si el Señor te dice ve a hacer esto, tú vas y lo haces. Si el Señor te dice no vayas, tú no vas, porque tú eres un soldado bajo su mando. Y ya no estás aquí en esta tierra para agradarte a ti, sino para agradarlo a Él. Si es que realmente, como dice su palabra, que el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si es Dios el que está hablando o yo hablo por mi propia cuenta. Si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios, vas a saber si es Dios hablándote o no. Y si no quieres agradar a Dios, vas a encontrar muchas excusas. Demasiadas excusas y pues aparentemente excusas justificadas, pero aún con todas tus excusas, el día que te presentes delante de Dios y no estás haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, el Señor no te va a decir entra, hijo mío, al gozo de tu Señor, sino te dirá apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué dice hacedores de maldad? Porque con los labios puedes estar alabando a Dios, glorificándolo, pero tu corazón estar lejos de Él. Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él no quiere tu cuerpo, Él quiere tu corazón, porque de Él mana la vida. En el corazón, cuando Dios pone su corazón en ti, solamente tu corazón va a desear lo bueno, va a desear agradar al Padre. Es lo único que va a desear. El Señor tiene de ti misericordia, mucha misericordia, aunque tú no lo creas. Por esa razón te está hablando el día de hoy. Mira, ha habido casos en los cuales el Señor habla, advierte a su pueblo, a sus hijos, del peligro que vienen y les dice no hagas esto, mas sin embargo por la necedad que hay en su corazón van y lo hacen porque creen que no es Dios hablándote. Y cuando ya están en medio de la tribulación recibiendo las consecuencias de su desobediencia, entonces claman a Dios y le dicen ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué te atreves a levantar la voz contra Dios cuando tú mismo tomaste la decisión, cuando tú no lo tomaste en cuenta, cuando tú lo rechazaste?
y después vienes y le dices, ¿por qué me está pasando esto? Ya no sigas en ese camino que a ningún lado te está llevando más que a tu propio dolor, a tu propio sufrimiento. Porque si has estado sufriendo es por puro deseo. Porque el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Él dijo que cuando Él permita que tú estás haciendo la voluntad de Dios y Él permita que pases por ciertas tribulaciones o por ejemplo pruebas, Él así juntamente con la prueba te dará la salida para que tú salgas victorioso de ella, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Dios permitió que pasaran por el horno de fuego, pero aunque pasaron por el horno de fuego, ni un solo cabello se quemó, ni siquiera sus ropas olían a humo. Y lo más sorprendente y maravilloso de todo, que el mismo rey miró que el cuarto que estaba con ellos tenía apariencia, como dijo, de hombre. Aquellos que buscan hacerte mal, porque no es el diablo directamente, sino usando las personas, como cuando dice que entró al corazón de Judas para entregar a Jesús. En estos días sucede lo mismo. Desafortunadamente, gente que se dice estar siguiendo al Señor, pero que no está al 100% metidos con Dios, por el deseo que hay en su corazón, por el pecado, permiten que Satanás entre a sus corazones y vengan y quieran dañar a los que son verdaderamente hijos de Dios. Pero no te van a poder hacer absolutamente nada, sino que, como dice su palabra, serán vueltos atrás y avergonzados los que tu mal desean. ¿Qué le pasó a este rey cuando quiso quemar a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque los quiso quemar a causa del coraje, por la razón que no le adoraron. Pero él se dio cuenta que al Dios que ellos servían era un Dios de vivos y no de muertos, que era un Dios que libraba a su pueblo y los cuidaba. Ese mismo Dios tenemos hoy en día, es el mismo Dios que yo sirvo. Y si realmente eres hijo de Dios, vas a saber de lo que te estoy hablando. Ahora en día no han cambiado las cosas. Hay muchas personas que se dicen seguir al Señor, van a iglesias y todo, pero en su corazón todavía hay avaricia, hay lascivia, hay engaño, y su corazón no es recto para con Dios, aunque han creído en el Señor Jesús. El Señor no quiere eso, no solamente quiere que tú creas, porque también los demonios creen y tiemblan. Él quiere que tú lo conozcas a Él, que tú hagas la voluntad de Él. No que un ratito lo obedezcas y otro ratito no, como tipo Judas, ¿no? Cuando estaba con Jesús decía todo el tiempo seguirlo, pero todo el tiempo estaba la avaricia en su corazón. Y como le tenía esa puerta abierta al diablo, el diablo entró en su corazón. Hoy en día es lo mismo. El Señor no te hizo para destrucción, el Señor te hizo vasija de honra, pero de ti depende lo que tú te quieras dejar hacer. El Señor te dice que te vengas a los pies de Él, te rindas y le entregues tu corazón para que Él haga las cosas que tiene que hacer en ti. Ya no vas a ser tú, sino va a ser Cristo viviendo en ti, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así, de esa misma manera, ya no vas a ser tú, vas a seguir siendo tú físicamente, pero el Espíritu de Dios va a ser el que va a hacer las obras a través de ti. Entonces, si el Espíritu de Dios va a hacer las obras a través de ti, para ti no va a ir ninguna gloria, sino va a ir para el Padre que mora en ti, aquel que dio su vida por ti. Deja de estar presentando tu cuerpo a la iniquidad. Ya no permitas que el malo venga y entre como Juan por su casa a causa de la iniquidad que hay en ti, que solamente tú y Dios conoces. Yo no la conozco, ni las personas quizás de afuera no la conocen, pero Dios sí la conoce. Él no tiene necesidad de que nadie le diga, mira, él es así y aquí y acá, o anda haciendo esto y esto otro. ¿Por qué? Porque Dios
conoce tu caminar. Él dice que aún la palabra no está en tu lengua y aquí Él la sabe toda. No quieras andar en iniquidad porque te va a ir muy mal. El Señor te está advirtiendo el peligro. Y si aún tú con todo esto quieres ser rebelde, quieres seguir caminando en tibieza, cuando venga el mal que tú temes, las cosas que tú temes en tu corazón que te vengan, te van a venir. Y ya no le digas, Señor, ¿por qué me viene esto? Sino porque te está advirtiendo. Te está dejando saber el peligro que corres. De ti depende si prestas oído a la voz del Señor o simplemente la ignoras. Mira, en el 13 dice: mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Una de las cosas que mucho se teme es renunciar totalmente a los placeres, a los deseos de este mundo por agradar a Dios, porque piensas que el enfocarte totalmente al Señor en el 100% te va a traer mal. Como dicen, es que cuando tú estás buscando al Señor así bien metido con Dios, te vienen un montón de luchas y pruebas. Lo han dicho en las congregaciones, a mí me lo dijeron, y yo en cierta forma lo creí. Y en cierta forma, al principio de mi seguimiento al Señor tenía miedo de seguir al Señor al 100% porque yo no quería que me vinieran ciertas cosas que yo temía. Entonces el Señor me dijo, ¿hasta cuándo vas a temer? ¿Que no confías totalmente en mí? Le dije, sí, Señor. Dijo, entonces, ¿por qué no te rindes a mis pies? Rinde cierta parte, pero no toda. Cuando yo entendí que si yo me rendía a Dios, no iba a estar más segura en ningún otro lado que en la mano de Dios. Cuando yo entendí eso, que lo que viniera a mi vida, fuera bueno o fuera malo, iba a ser por la voluntad de Dios, y si sabía que si me venía bueno, era porque Dios así lo había decidido, y si venía malo, era porque yo tenía la capacidad, de sobrepasar esa situación. El Señor te está dejando saber ahora que si tú estás pasando por esa situación, es porque tú tienes la capacidad de dejarla. Él no quiere que tú sigas en esos caminos de iniquidad y tibieza. Él quiere que te sometas totalmente a Él, como dice su palabra. Que resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistes? Sino haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no hay poder del mal que te pueda tocar. Y créeme que si aún así como el tipo Jesús, cuando vino a hacer la voluntad del Padre, que ya le llegó su tiempo, y le dijo, Dios le permitió a Judas que entrara en su corazón y lo entregara. No fue porque Judas así lo decidió, sino fue porque ya había sido establecido así. Pero fue para una causa buena, fue para que nosotros tuviésemos salvación, para que lo conociésemos a Él. Aún así, si Dios decide que tú padezcas injustamente para alcanzar a aquellos que el Señor quiere salvar, date por bien servido, porque Dios así lo ha decidido. Porque aún que tú no quieras rendir tu vida a Dios, tarde o temprano vas a morir. La única diferencia que va a ser a qué lugar tú vas a ir el día que mueras. Si fuiste obediente en esta tierra, el Señor te dirá, entra a mí, hijo mío, al gozo de tu Señor. Y si viviste en desobediencia, te va a decir el Señor, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, porque nunca os conocí. El Señor te está llamando. No endurezcas tu corazón.
clama a Él y Él te responderá. No seas como el pueblo de Israel, que dijo en el 43, dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Jonán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. Mira lo que dice. Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Imagínate. Qué duro es eso, que tú digas, mentira. No te ha mandado Jehová a decirnos todo esto. Pero no me preocupa, porque yo sé quién me mandó a hablar. Si tú lo quieres creer, créelo, recíbelo, como al principio leí. Si eres de Dios, las palabras de Dios vas a oír y lo vas a seguir, porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres de Dios, vas a saber que la palabra de Dios es la que te da vida y que es verdad. Y si no, simplemente la vas a ignorar y te vas a levantar y vas a hablar y decir como estos hombres soberbios dijeron, mentira. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir este mensaje. O sea, no soy yo, solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Si la palabra de Dios no haya cabida en tu corazón, es una de dos, o es porque no quieres agradar a Dios y quieres seguir en tus deleites, o es porque no eres de Dios. Pero una cosa sí es clara, aquellos que han sido llamados desde antes de la fundación del mundo, predestinados, van a saber que es Dios hablando, que no es por mi propia cuenta que estoy hablando. El Señor todo este tiempo ha hablado que se tiene que vivir en santidad, que se tiene que renunciar al pecado, que se tiene que renunciar a los placeres de este mundo. ¿Por qué no hacerlo ahorita que tienes oportunidad, ahorita que las cosas están bien? Porque si lo vas a querer hacer cuando ya estés en el infierno, va a ser muy tarde. Como el rico cuando le decía, Padre Abraham, déjame que vaya y les predique a mis hermanos que están allá en la tierra, para que no vengan a este lugar de tormento. Que le dijo Abraham, a Moisés y los profetas tienen que los oigan a ellos, porque si no quieren oír, aunque se levante uno de entre los muertos, no van a creer. Y hoy en día pasa lo mismo. Aún Dios en su amor y misericordia ha habido personas que han ido al infierno y les ha permitido regresar para dejarle saber a su pueblo que está viviendo en tibieza, que hay personas que tenían llamado de Dios, incluso pastores, evangelistas, quemándose ahorita mismo en el infierno, por cuanto vivieron una vida doble, una vida tibia, para que el pueblo que está aquí se esfuerce más a vivir en santidad. Que Dios no va a buscar tu mal, sino que Él busca tu bien. Él nunca te va a hacer algo que te perjudique, sino va a hacer algo para pulirte a ti, para santificarte más todavía, para que no haya ninguna iniquidad a ti. Cuando pases por tribulaciones con las cuales se ponga a prueba tu paciencia, es para que tú la desarrolles. Un ejemplo que te voy a dar es como si alguien está hablando mal de ti o te está criticando injustamente, simplemente ora por esta persona, porque el Señor dijo, orad por los que os maldicen y os aborrecen y os ultrajan. Está dando una oportunidad del Señor de hacer el bien. Porque si no lo haces y sigues viviendo en iniquidad y tibieza y mueres,
te va a pasar como al rico. Cuando estés allá le vas a decir: Jesús, dame otra oportunidad. Ahora sí te voy a seguir, ahora sí voy a renunciar a los placeres de este mundo, ahora sí yo sé que se puede vivir sin pecado. Pero te va a decir: tuviste tu oportunidad, demasiado tarde es. Ya no puedes salir de aquí. Créeme, delante del Señor no hay excusas. Él te dijo simplemente hazlo. Él quiere que tú vivas una vida en rectitud. Es para tu propio bien. Cuando tú le dices a tu hijo: hijo, pórtate bien, no le dices nada más porque tú quieres tenerlo sometido bajo tus pies, sino lo dices por evitarle el mal, por evitarle dolor. Y cuando tú miras que después de varias veces estarle hable y hable, lo tienes que corregir, porque dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Así lo mismo hace el Señor contigo. Si te está hablando una y otra vez y no haces caso, te va a corregir. Y cuando te corrija, no levantes tu voz en contra de Dios, sino dile: Señor, te doy gracias por corregirme, porque sé que me amas y porque así como dice tu palabra que la vara de la corrección alejará el alma, sacará la necedad del corazón del muchacho, así también para contigo, sacará tu necedad cuando te corrija una y otra vez. Tú decides ser sabio o ser necio. Solo requiere una decisión. Si eres sabio, lo eres para tu propio bien. Y si decides ser necio, pagarás tú solo las consecuencias de tu necedad. Nadie más va a pagar las consecuencias de tu necedad. Porque si tú quieres ser necio, ignorar lo que el Señor te ha dicho en este día de hoy, echarlo a tus espaldas, el que se va a estar quemando en el infierno en aquel día, vas a ser tú, no voy a ser yo. Yo salgo de mi responsabilidad al momento que te dejo saber lo que el Señor ha dicho que quiere y que está pidiendo de ti. Él quiere obediencia. Él le gusta más la obediencia que el sacrificio. Él no le gusta que estés haciendo un montón de cosas y quebrantando sus mandamientos una y otra vez. Él dijo que Él se deleita cuando mira que sus hijos le obedecen. ¿A poco tú no te sientes complacido con tus hijos cuando miras que te obedecen? Lo mismo es el Señor. Él se siente complacido cuando mira que sus hijos voltean sus espaldas a lo malo y dicen: lo dejo todo por seguirte a ti, como cuando llamó a los 12 apóstoles. Cuando estaban ahí habla, no dice que cuando Mateo estaba cobrando los impuestos, no dice que dijo: déjame buscar quien me cuide el dinero, ahorita regreso. Él dejó todo ahí y lo siguió. Les decía: sígueme, y dejaban todo lo que tenían y lo seguían. ¿Y por qué ahora tú no haces lo mismo? ¿Por qué el Señor te dice: sígueme, deja de adulterar, deja de mentir? ¿Y por qué buscas la excusa de decir: ay, Señor, no puedo, es que hasta con el pensamiento peco? Eso es ser pusilánime, lo haces porque quieres, porque está tu deseo es ese. Si tu deseo fuera agradar a Dios, no tuvieras esos deseos pecaminosos, porque el Señor dice que el que es nacido de Dios, le es imposible pecar. Y así como el Espíritu se opone a las cosas de la carne, cuando tu carne quiera hacer algo malo, el Espíritu te va a dejar saber que no lo hagas. No lo hagas, siempre te va a advertir. Ya si lo haces es por simple necedad, porque lo quieres hacer, no porque no te haya sido advertido. Es como cuando vas manejando a alta velocidad y te dice que se pone la luz en amarillo, te dice para, que tienes que parar. O ya automáticamente se sabe, cuando vas manejando y miras a lo lejos que la luz se va a poner amarilla, no vas a decir: me la alcanzo a pasar todavía. No, algunas personas lo hacen.
espero y no sea tú de esas, que te pases la luz, o sea, y te pasa la luz creyendo que la vas a hacer, dices, la voy a hacer, ¿no? Y luego por ahí está un policía escondido y te mira y, ¿para qué quieres? Ya te siguió y te paró. Lo mismo es en Dios. Dice, Él te dice, no lo hagas, y tú dices, pues sí, sí lo voy a hacer, nada pasa. Y en una de esas el Señor viene y pide cuentas, te pide cuentas, ¿no? Te llama a juicio. ¿Qué le vas a decir? Ay, Señor, es que la carne es débil. No, te va a decir, tú viste, tú sabías, no lo hiciste porque no quisiste. El Señor está cansado de verte sufrir, de que el diablo te esté haciendo las cosas una y otra vez, y el Señor no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer absolutamente nada Él, porque tú le das derecho al malo de que entre a tu vida como Juan por tu casa, de que un ratito seas instrumento de justicia y otro ratito instrumento de injusticia. No puedes servir a dos señores, porque con alguno vas a quedar mal. O sigues a Dios o sigues al malo. Tú decides. Nadie te puede obligar. Ni las personas que están a tu alrededor, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu madre, ni tu padre. Nadie te puede obligar. La relación con el Señor es personal. Porque el día que te presentes delante del Señor, aun que murieras junto con tu padre o con tu madre, no se van a presentar los dos al mismo tiempo delante de Dios. Van a ser por separados. Y cada uno va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. El Señor te está llamando al arrepentimiento. Él te dice que te vuelvas a Él con todo su corazón. El Señor ha mirado ese clamor que tú has tenido en tu corazón y que dice, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero seguirte. Como cuando le dijo al joven rico, que le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Pero el joven tenía amor al dinero, por eso se entristeció. El Señor te dice, deja de estar viviendo una vida doble, una vida tibia, para que alcances la perfección, para que vivas en santidad, para que tus vestidos sean blancos, resplandecientes, de lino fino, no de doble hilo. No, cuando se refiere a doble hilo, que no un día hagas justicia y otro día injusticia, un día hagas el bien y otro día el mal. Él quiere de ti santidad, Él quiere de ti perfección, Él quiere de ti pureza, quiere que tu corazón sea totalmente puro, un corazón conforme al corazón de Dios, que en tu corazón solamente esté el deseo de hacer lo bueno y no lo malo. ¿Te atreverías a decirle, Señor, escudriña mi corazón y mira en mí si hay camino de iniquidad? Si hay camino de iniquidad, no permitas que yo me aparte de ti, sino que renuncie a toda la iniquidad, a todos los deseos de este mundo por agradarte a ti. Si tú lo haces, y aun que el malo después te quiera traer en forma de tentación los deseos con los cuales tú antes te deleitabas, le vas a decir, vete de mí, Satanás, porque mi deleite está en Dios y no en los deseos de este mundo. Y él se va a ir. ¿Por qué? Porque vas a honrar a Dios con tus hechos. El Señor dijo que Él honra a los que le honran. Él te va a guardar y te va a librar para que no caigas, así como a tipo José. A él el Señor lo guardó para que no cayera en las garras de esta mujer que lo quería hacer pecar, que lo quería hacer errar del camino en el cual él había decidido caminar. Y si tú decides caminar en el camino de rectitud, de santidad y perfección, el Señor te va a guardar para que tu pie no tropiece en piedra. Pero si dices, esta palabra no es de Dios,
ahí vas a tener tú las consecuencias y te las vas a comer tú solo. Así que yo ahí te la dejo y toma una decisión sabia. Sabe lo que el Señor te está diciendo es verdad. El Señor te bendiga y te guarde y toma una decisión para tu propio bien antes de que sea demasiado tarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo,